Noviembre, mes en honor a las benditas almas del purgatorio. Un bello sufragio en divina voluntad. Sufragio para el alma de y por todas las benditas almas del purgatorio. Jesús, entro en tu querer divino, tomo tu poder, la inmensidad de tu amor, el valor inmenso de tus penas y cualidades divinas para derramar todo sobre el alma de tu Hijo y por todas las benditas almas del purgatorio, por quienes te doy la gloria, honor, honra y amor divino que quizá te hubieran querido dar en su vida y no te dieron. En tu voluntad, su alma reciba este baño del amor que contiene tu poder divino, tu belleza, tu preciosísima sangre y todas tus cualidades divinas. Fiat, divina voluntad. El último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Pero a este querer mío al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes, por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte, para darles tantas penas, por cuantas veces han huido de él. Mi querer está para todos, pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Por eso, hija mía, tu primer acto sea de encontrarte con mi querer. Tu primer pensamiento, tu latido, sea de encontrarte con el latido eterno de mi querer, para que tú recibas todo mi amor. En todo, trata de hacer continuos encuentros, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo, para poderte disponer a hacer el último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Así no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo: Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, hermana y madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 12, 49 a 50. Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tu mamá es toda para ti, y hoy te esperaba para que mi heroísmo y mi triunfo en el sacrificio te infunda fortaleza y ánimo, y así pueda ver a mi hija triunfante en sus penas y con el heroísmo de soportarlas con amor y para cumplir la divina voluntad,
Ahora, hija mía, escúchame. Yo tenía apenas 3 años y mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al Señor en el templo. Mi corazón se alegró al conocer esto, el consagrarme y pasar mis años en la casa de Dios, pero bajo mi alegría había un dolor, una privación de las más queridos que se pueden tener en la tierra, como eran mis queridos padres. Era pequeña, tenía necesidad de sus cuidados maternales. Me privaba de la presencia de 2 grandes santos. Y además veía que conforme se acercaba el día de privarse de mí, que hacía su vida plena de alegría y de felicidad, sentían tal amargura de sentirse morir. Pero aunque sufrían, estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al Señor. Mis padres me amaban en orden a Dios y me tenían como un gran don dado a ellos por el Señor. Y esto les dio la fuerza de cumplir el doloroso sacrificio. Por eso, hija mía, si quieres tener fuerza invencible para sufrir las penas más duras, haz que todas las cosas tuyas sean en orden a Dios y tenlas como dones preciosos que te ha dado el Señor. Ahora, tú debes saber que yo con ánimo preparaba mi ida al templo, porque en cuanto entregué mi voluntad al Ser Divino y el Fiat Supremo tomó posesión de todo mi ser, yo adquirí todas las virtudes en naturaleza. Yo era dominadora de mí misma. Todas las virtudes estaban en mí, como tantas nobles princesas, y de acuerdo a las circunstancias de mi vida, prontamente se ofrecían para hacer su oficio sin ninguna resistencia. En vano me habrían llamado reina si no hubiera tenido virtud de ser reina sobre mí misma. Por eso yo tenía en mi dominio la caridad perfecta, la paciencia invencible, la dulzura raptora, la humildad profunda y todo el ajuar de las otras virtudes. La divina voluntad volvió afortunada la pequeña tierra de mi humanidad, siempre florida y sin las espinas de los vicios. Ve entonces, querida hija, qué significa vivir de voluntad divina. Su luz, su santidad y potencia convierten en naturaleza todas las virtudes. No se abaja a reinar en un alma donde hay una naturaleza rebelde. No, ella es santidad, y donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa. Por eso el sacrificio de ir al templo eran conquistas que yo hacía, y sobre el sacrificio veía formado en mí el triunfo de una voluntad divina. Y estos triunfos llevaban a mí nuevos mares de gracia, de santidad y de luz, hasta sentirme feliz en mis penas, para poder conquistar nuevos triunfos. Ahora, hija mía, pon la mano sobre el corazón y dile a tu mamá: ¿sientes tu naturaleza cambiada en virtud? O bien, sientes las espinas de la impaciencia, las hierbas nocivas de la agitación, los malvados humores de los afectos no santos. Escucha, permite que actúe tu mamá.
dame tu voluntad en mis manos, decidida a no quererla más, y yo te haré poseer por la voluntad divina, la cual todo desterrará de ti, y lo que no has hecho en tantos años, lo harás en un día, el cual será el principio de la verdadera vida, de la felicidad y de la verdadera santidad. Ahora, pon atención y escúchame. Yo dejé la casa de Nazaret acompañada por mis santos padres. Al dejarla, di una última mirada a aquella casita donde había nacido, para agradecer a mi Creador por haberme dado un lugar donde nacer y para dejarla en la divina voluntad, a fin de que mi infancia y tantos queridos recuerdos, porque yo estando llena de razón todo comprendía, fueran todos custodiados por la divina voluntad y depositados en ella como prenda de mi amor hacia aquel que me había creado. Hija mía, el agradecer al Señor y poner nuestros actos en sus manos como prenda de nuestro amor son nuevos canales de gracias y comunicaciones que se abren entre Dios y el alma, y el homenaje más bello que se puede rendir a quien tanto nos ama. Por eso, aprende de mí a agradecer al Señor de todo lo que dispone de ti, y en todo lo que estás por hacer, sea tu palabra: gracias, oh Señor, y pongo todo en tus manos. Ahora, mientras todo dejé en el fiat divino, como reinaba en mí y jamás me dejó ni un instante de mi vida, yo los llevaba como en triunfo en mi pequeña alma. Y oh, los prodigios del divino querer, con su virtud conservante, mantenía el orden de todos mis actos, pequeños y grandes, y como en acto dentro de mí, como triunfo suyo y mío. Así que jamás perdí la memoria de uno solo de mis actos. Y esto me daba tanta gloria y honor que me sentía reina, porque cada acto mío hecho en la divina voluntad era más que sol, y yo estaba adornada de luz, de felicidad, de alegría. Ella me llevaba a su paraíso. Hija mía, el vivir de voluntad divina debería ser el deseo, el suspiro y casi la pasión de todos. Tanta es la belleza que se conquista y el bien que se siente. Todo lo contrario, la voluntad humana. Ella tiene la virtud de amargar a la pobre criatura, la oprime, forma la noche, camina a tientas, va siempre tropezando en el bien y muchas veces pierde la memoria del poco bien que ha hecho. Ahora, hija mía, yo partí de la casa paterna con ánimo y desapego, porque yo miré solo el querer divino en el cual tenía fijo mi corazón, y esto me bastó para todo. Pero mientras caminaba para ir al templo, vi toda la creación, y oh maravilla, sentí el latido de la divina voluntad en el sol, en el viento, en las estrellas, en el cielo. Bajo mis pasos la sentí palpitante, y el fiat divino que reinaba en mí ordenó a toda la creación que como velo lo escondía, que todos se inclinaran y me hicieran honor de reina. Y todos se inclinaron dándome signos de sujeción, hasta la pequeña florecita
del campo, no se privó de darme su pequeño homenaje. Yo ponía todo en fiesta y cuando por necesidad salía de la habitación, la creación se ponía en acto de darme muestras de honor y yo era obligada a ordenar que estuvieran en su puesto y que observara el orden de nuestro Creador. Mateo 12, 48. ¿Quién es mi madre? Mi misma mamá nada de extraordinario tenía en su vida exterior. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 148, párrafos 6 y 7. Hija mía, es mi costumbre elegir las almas más viles, incapaces y pobres para mis obras más grandes. Mi misma mamá nada de extraordinario tenía en su vida exterior, ningún milagro, ninguna señal tenía que la hiciera distinguirse de las demás mujeres. Su único distintivo era su perfecta virtud, que a muy pocos llamaba la atención. Y si a los demás santos les he dado el distintivo de los milagros, y a otros los he adornado con mis llagas, a mi mamá nada, nada. Sin embargo, era el portento de los portentos, el milagro de los milagros, la verdadera y perfecta crucificada, ningún otro similar a ella. Yo tengo la costumbre de hacer como un amo que tiene dos servidores. Uno parece un gigante hercúleo, hábil para todo. El otro, pequeño, débil, inhábil, parece que no sabe hacer nada, ningún servicio importante. Y el amo, si lo tiene, es más por caridad que por otra cosa. Ahora, debiendo enviar una altísima suma de dinero a un país lejano, ¿qué hace? Llama al pequeño, al inhábil, y le confía la gran suma y dice para sí: si la confío al gigante, todos le pondrán atención, los ladrones lo asaltarán, lo pueden robar, y si con su fuerza hercúlea se defiende, puede quedar herido. Sé que él es valiente, pero quiero protegerlo. No quiero exponerlo a un evidente peligro. En cambio, este pequeño, sabiéndolo inhábil, ninguno le pondrá atención. Ninguno podrá pensar que pueda yo confiarle una suma tan importante y volverá sano y salvo. El pobre inhábil se asombrará de que su amo confíe en él mientras podía servirse el gigante, y todo tembloroso y humilde va a entregar la gran suma sin que ninguno se haya dignado mirarlo, y sano y salvo regresa a su amo, más tembloroso y humilde que antes. Así hago yo. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más escojo almas pequeñas, pobres, ignorantes, sin ninguna exterioridad que las señale. Su estado de pequeñez sirve como segura custodia de mi obra. Los ladrones de la propia estima, del amor propio, no le pondrán atención. Conociendo su inhabilidad y ella humilde y temblorosa, desempeñará el oficio confiado por mí, conociendo que no ella, sino yo, he hecho todo en ella. Mateo 12, 49 a 50. Estos son mi madre y mis hermanos.
pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Diferencia que hay entre las vidas que forma en las hostias sacramentales y las que forma en quien vive en su querer. Estoy siempre en camino en el querer divino y me sentía pensativa y decía entre mí: ¿cómo pueden ser que se puedan formar tantas vidas divinas en nosotros por cuantos actos hacemos en Él? Y mi amable Jesús, siempre benigno, para hacerme comprender mayormente, me ha dicho: hija mía, para nosotros todo es fácil, con tal que encontremos que la voluntad humana se presta a vivir en la nuestra. Nos deleitamos formando aún en el movimiento, en el respiro, en el paso, vidas nuestras que se mueven, que respiran, que caminan, que hablan. La voluntad humana nos presta como tantos velos en los cuales podemos formar tantas vidas nuestras. Este es el último desahogo de nuestro amor y nos agrada tanto que con tal de que la voluntad humana nos preste su pequeño velo, nosotros poblamos todos sus actos con la multiplicidad de nuestras vidas divinas. Ahí está mi vida eucarística que da prueba y confirmación de lo que te digo. No son tal vez pequeños velos los accidentes del pan en el cual quedo consagrado vivo y verdadero en alma, cuerpo, sangre y divinidad. Y si hay 1000 hostias, 1000 vidas mías formo, una para cada hostia. Y si hay una sola hostia, formo una sola vida mía. Y además, ¿qué cosa me da la hostia? Nada, ni un te amo, ni un respiro, ni un latido, ni un paso de compañía. Estoy solo y muchas veces la soledad me oprime, me amarga y estallo en llanto. Cómo me pesa el no tener a quien decirle una palabra. Estoy bajo la opresión de un silencio profundo. ¿Qué cosa me da la hostia? El escondite para esconderme, la pequeñita prisión para volverme, estaría por decir, para volverme infeliz, pero como es mi voluntad la que quiere que yo quede sacramentado en cada hostia, ella, que jamás es portadora de infelicidad, ni a nosotros, ni a las criaturas que viven en ella, hace correr en mi vida sacramental nuestras alegrías celestiales, que son inseparables de nosotros. Pero esto es siempre por parte nuestra. La hostia no me da jamás nada, no me defiende ni me ama. Ahora, si esto hago, o sea, formar tantas vidas mías en la hostia que nada me da, mucho más en quien vive en mi voluntad. La diferencia entre mis vidas sacramentales y las tantas vidas mías que formo en quien vive en mi querer es incalculable. Hay más diferencia que la que existe entre el cielo y la tierra. Primero, porque no estamos jamás solos, y tener compañía es la más grande alegría, que hace felices a la vida divina y a la humana. Ahora, tú debes saber que cuando formo mi vida en el pensamiento de la criatura que vive en mi querer,
Siento la compañía de la inteligencia humana que me corteja, me ama, me comprende y me da su memoria, su inteligencia, su voluntad en mi poder. Y como en estas tres potencias fue creada nuestra imagen, me siento dar por compañía a nuestra eterna memoria, que no olvida jamás nada. Siento la compañía de mi sabiduría, que me comprende, y además la compañía de la voluntad humana fundida con la mía, que me ama con eterno amor. ¿Cómo no multiplicar en cada pensamiento suyo otras tantas vidas nuestras? Cuando encontramos que más nos comprende y nos ama, podemos decir, encontramos nuestra ganancia. Porque por cuanta más vida formamos, tanto más nos hacemos comprender. Le damos duplicado amor y nos ama de más. Si formamos nuestra vida en la palabra, encontramos la compañía de la suya. Y como nuestro fiat es suyo, encontramos todos los prodigios que ha obrado cuando nuestro fiat se ha pronunciado. Si la formamos en su respiro, encontramos su respiro que respira junto, y es la compañía de nuestro aliento omnipotente, cuando al crearla le infundimos la vida. Si la formamos en su movimiento, encontramos sus manos que nos abrazan, nos estrechan fuerte, porque no nos quieren dejar más. Si la formamos en los pasos, nos siguen por doquier. ¡Qué bella compañía! Quien vive en nuestra voluntad no hay peligro de que nos deje jamás solos. Ambos somos inseparables. Por eso el vivir en nuestro querer es el prodigio de los prodigios, donde hacemos desahogo de nuestras tantas vidas divinas. Hacemos conocer quiénes somos, lo que podemos hacer, y ponemos a la criatura en orden con nosotros, tal como la creamos, porque tú debes saber que estas nuestras vidas llevan consigo mares de luz, de amor, mares de sabiduría, de belleza, de bondad, que invisten en la criatura para hacerla poseer la luz que siempre crece, el amor que jamás se apaga, la sabiduría que siempre comprende, la belleza que siempre se embellece de más. Por eso amamos tanto que la criatura viva en nuestro querer, porque queremos dar, queremos que nos comprenda, queremos poblar todos sus actos humanos con nuestras vidas divinas. No queremos estar encerrados, reprimidos en nuestro cerco divino. Poder dar y no dar, cuánto nos duele, y hasta en tanto que la criatura no viva en nuestro querer, ella será siempre la ignorante de nuestro Ser Supremo, incapaz de aprender ni siquiera las vocales de cuánto la amamos y de cuánto le podemos dar. Serán siempre los hijos de semejantes de nosotros, que tal vez ni siquiera nos conozcan, hijos de semejantes de su Padre. Mateo 12, 50. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Debes agradecerme por todo lo que he dispuesto sobre ti. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta,
volumen 35, capítulo 18, párrafo segundo. Todo ha servido para formar mi vida en ti y para el triunfo de mi voluntad. Mi pequeña hija de mi querer divino, tú debes saber que todas mis penas, sufridas por mi humanidad santísima en la tierra, cada lágrima que derramé, cada gota de mi sangre, cada paso y movimiento y también mi respiro, eran y son investidos por una sola voz con la que hablan y gritan continuamente. Queremos el reino del divino querer, reinante y dominante en medio de las criaturas. Queremos nuestros derechos divinos puestos en vigor. Y ruegan, hablan, gimen en torno a nuestro trono supremo sin cesar jamás. Que una sea la voluntad del cielo y de la tierra. Ahora, quien se une con mis penas, con mis latidos, respiros, pasos y obras, ruega, habla y gime junto con todo lo que yo hice y sufrí en la tierra. No hay bien que no surja de mis penas, y unidas las mías con las de la criatura, las mías forman el depósito, el albergue, para recibir las penas de ella, formando juntas una sola plegaria, una sola voz, una sola voluntad. Es más, mis penas transportan las penas de la criatura y todo lo que hace ante nuestra majestad, para hacerla querer y hacer lo que hice yo. Las penas de las criaturas atraen y raptan a las mías a la tierra para envolverlas todas en mis penas y suyas, para disponerlas a recibir la vida de mi divina voluntad. La unión conmigo, sus penas con las mías, forman el gran prodigio de mi vida en la criatura, la cual obra, habla y sufre como si de nuevo yo estuviese sobre la tierra. Y yo animo todo su ser con la potencia de mis actos. Aún en sus pequeñas naderías corre mi vida para hacer que todo sea mío, animada por mi potencia creadora, y me dé el amor, la gloria de mi misma vida. ¿Crees tú que todo lo que has sufrido, mi voluntad no lo tenga en cuenta? De ningún modo. Conserva en su seno de luz todas tus penas, pequeñas y grandes, tus suspiros angustiosos y dolientes, tus privaciones. Es más, se ha servido de esto como materia para hacer concebir, nacer y crecer su vida. En cada pena era un crecimiento que hacía, y esta vida alimentaba a esas penas con su santidad, las llenaba con el ímpetu de su amor, las embellecía con su inenarrable belleza. Hija mía, ¿cómo debes agradecerme por todo lo que he dispuesto sobre ti y por todo lo que te he hecho sufrir? Porque todo ha servido para formar mi vida en ti y para el triunfo de mi voluntad. Qué fortuna para la criatura el ver que sus penas han servido a mi vida tan santa, que tendrá por cumplimiento mi divina voluntad palpitante en ella. ¿Te parece poco que el Creador haga ver que tiene necesidad de la criatura, aquel que todo puede y da vida a todo?
¿No es este el más grande exceso de nuestro amor? Mateo 12, 50. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dame la gracia de morir totalmente en tu amor y en tu voluntad. Padre, en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas. Con este grito también a nosotros nos has puesto en las manos del Padre para que no nos rechace. Por eso has gritado fuertemente y no solamente con tu voz, sino con la voz de todas tus penas y con la voz de tu sangre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas. Jesús mío, también yo me abandono en ti. Dame la gracia de morir totalmente en tu amor y en tu voluntad. Te suplico que jamás vayas a permitir, ni en la vida ni en la muerte, que yo me aparte de tu santísima voluntad. Quiero reparar por todos aquellos que no se abandonan perfectamente a la voluntad de Dios y así pierden o, cuando menos, reducen el precioso fruto de la redención. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.